Bienvenidos nuevamente, señores oficiales. El tema de esta clase es la guerra. El objetivo es conceptualizar este tema, conocer su evolución, el origen, cómo la clasificamos y finalmente haremos una reflexión en el foro planteado para esta clase. En esta lámina podemos ver algunas imágenes de las guerras sufridas por nuestro país con el vecino país del sur. ¿Quién ganó la guerra del Cenepa? ¿Existe todavía un conflicto con el Perú? Dejémoslo de elección. Analicemos algunos conceptos. Se dice que la guerra es la forma extrema de solucionar los conflictos, es decir, por la fuerza. Con este concepto diferenciamos el conflicto de la guerra, también denominada conflicto armado. Decimos también que es una lucha entre grupos armados organizados con la participación de todas las fuerzas del potencial de los estados que representan. Es el último recurso para la obtención de un objetivo militar. El estado final deseado lo constituye el quebrantamiento de la voluntad de lucha del adversario o enemigo. Este es el fin último de la guerra. Revisemos qué dicen algunos expertos. Hugo van Groot, conocido como el padre del derecho internacional holandés que vivió en el siglo XVII, promulgó en 1625 los derechos de la guerra y la paz, y menciona: La guerra es la condición de los individuos que se proponen resolver sus diferencias por medio de la fuerza. Tenemos a Karl von Clausewitz, uno de los más estudiosos de la guerra. Fue un militar de origen prusiano, fallecido en 1831 a los 51 años. Escribió un libro que es de lectura obligatoria para todos los militares de la guerra, que paradójicamente fue publicado por su esposa, Post-Mortem, en el cual recoge las tácticas y estrategias más comunes utilizadas por Napoleón en sus batallas, y define la guerra como: La guerra es un acto de fuerza para obligar al contrario al cumplimiento de nuestra voluntad. La guerra es la continuación de la política con otros medios. Finalmente, tenemos a André Bouffré. Es un célebre estratega y general del ejército francés. Fallecido en 1975 a sus 73 años, estuvo al mando de varias campañas militares. Luchó en la Segunda Guerra Mundial junto con su instructor Charles de Gaulle. Y nos dice que La guerra nunca es un fenómeno puramente militar, siempre es un fenómeno de carácter total, en el que interfiere la política interior, exterior, la economía y las operaciones militares. como reflexión traigo a colación la guerra interna que vivimos, que pareciera que solo es militar y policial, parecería que falta el carácter total. Les dejo para su reflexión. A pesar de que los primeros hombres ya combatían en el periodo paleolítico y neolítico, entre clanes y tribus, los datos históricos arrojan que la guerra tiene sus orígenes en la primitiva cultura sumeria, hace 6.000 años atrás, 3.600, 2.500 a.C., donde apareció la civilización entre los márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, formando varias ciudades amuralladas, entre las cuales surgieron los primeros conflictos y guerras, principalmente por el agua y por la tierra. ¿Cómo evoluciona la guerra? En la antigüedad se libraron infinidad de guerras y luchas. Sucedieron conflictos armados donde los ejércitos de los imperios o estados fueron tecnificándose cada vez más. La historia se ha dividido en edades. Tenemos la edad antigua desde el aparecimiento de la escritura 3500 años, en la Mesopotamia, Egipto, China, antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Había durado 500 años. Luego la Edad Media, hasta el descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón en el año de 1492. La Edad Moderna, en 1789, hasta la Revolución Francesa, conflicto social y político que rechazaba las monarquías, y se hacen famosas la Declaración de los Derechos del Hombre, con el lema libertad, igualdad y fraternidad. Se da origen a la democracia. Finalmente, la Edad Contemporánea hasta la actualidad. En la Edad Media se dieron las famosas guerras médicas entre los griegos y persas, que eran conocidos como medos, por el control del mar Egeo. Las guerras púnicas entre Cartagos, que eran los punos, y romanos por el control del mar Mediterráneo. En la Edad Media prevalecieron las guerras religiosas, las famosas cruzadas, impulsadas por la Iglesia Católica contra los turcos para recuperar Jerusalén y otros sitios históricos. Aparecen los famosos caballeros templarios de la orden de los pobres compañeros de Cristo del templo salomónico. En la Edad Moderna se dan las guerras de colonización y conquista,
donde se exigía tributos y se trataba de imponer la religión hacia los otros pueblos. En la edad contemporánea se dan todas las guerras que conocemos: guerras de independencia, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y actualmente se dan las guerras asimétricas. Como acabamos de ver, las sociedades y la humanidad en todo el curso de la historia han luchado entre sí y siguen recurriendo a la guerra para dirimir sus diferencias y conflictos. Bajo esta premisa, podemos decir que la guerra es un hecho natural, es un fenómeno sociológico, es consecuencia del determinismo referido al hombre y es consecuencia de una ley divina y absoluta de la creación. La guerra es un hecho natural. Tenemos que luchar si queremos vivir. El imperio de la fuerza, tanto de la humanidad como en la naturaleza. El instinto de conservación que impone la necesidad de preservar la existencia mediante la lucha. La lucha es una ley tan inherente a la humanidad como a todos los seres vivos. La ley de la lucha es universal. La guerra es un fenómeno sociológico. Históricamente la lucha dejó de ser individual para ser colectiva, una lucha entre sociedades. Un instrumento de dominio, un fenómeno social de carácter universal, tiene un poder desintegrador y de destrucción social. Pero no todo es negativo. Existen guerras de liberación, por ejemplo. Está presente en la vida y evolución de todas las sociedades, de todas las naciones y estados del mundo. Es consecuencia del determinismo referido al hombre. Todas las acciones de la voluntad del hombre están gobernadas por las determinaciones ineludibles del destino, esto es, del fatalismo. Estaría regida por una determinación previa, inexorable e ineludible. Los hombres son incapaces de controlar los impulsos agresivos y belicistas, sobre todo de origen colectivo. Este impulso belicista es inherente a la naturaleza humana. El problema está en sus intereses particulares contrapuestos y en la desaforada ambición de poder por el poder de algunas potencias mundiales y hasta de ciertos países subdesarrollados con pretensiones expansionistas, que es consecuencia de una ley divina y absoluta de la creación. Esta es una concepción que tiene un fondo religioso, se apoya en las sagradas escrituras, que la propia humanidad desaparecerá mediante la guerra. El hombre y las sociedades no serían más que instrumentos que obedecerían inconscientemente y estarían destinados a la guerra, dictadas por poderes divinos. En el estado actual de evolución de la humanidad, del nivel de progreso alcanzado por la ciencia y la técnica, y cuando es indiscutible el predominio de la razón, es dable aceptar que la guerra tuviera su origen en una ley o imposición de carácter divino. Sin embargo, todavía algunos países lo consideran así. Justificación. Como conclusión, señores oficiales, todas las sociedades políticamente organizadas tienen intereses. En cierta forma, la guerra soluciona los problemas que la motivan, pero no los cura. Producen efectos perniciosos que dan lugar a nuevas conflagraciones entre los pueblos. La guerra se justifica también por su finalidad última, que es la paz. Históricamente también el derecho internacional aceptó la guerra como una función normal del poder soberano para el logro de los objetivos nacionales. En este caso, la guerra es justificable, principalmente si es, como la consideraba Andrés Bello, la reivindicación del derecho mediante la fuerza. Las causas de la guerra, al igual que las de los conflictos, son diversas. Tenemos en primera instancia las políticas, donde aparece el deseo de dominación sobre otros pueblos, las diferencias territoriales y el deseo de independencia. Las causas económicas, el expansionismo resultante de una demografía creciente, la búsqueda de nuevos mercados y la búsqueda de materias primas. Tenemos las causas ideológicas, donde prima el deseo de expandir una religión, una doctrina, una política o una causa social. Cuestiones de prestigio o de amor propio nacional. Asimismo tenemos
causas diversas, incidentes fronterizos, malos entendidos, etc. Para reflexionar, la guerra Rusia-Ucrania, ¿qué causas tiene? ¿Es justificada? El conflicto Israel-Palestina, ¿cuáles son sus causas? ¿Se justifica? La clasificación de la guerra. Finalmente vamos a ver esta clasificación de la guerra contemporánea. Existen varias, vamos a analizar esta que está en la pantalla. La guerra clásica, que es causada por grandes intereses nacionales, normalmente es de entre estados-nación, es reconocida por los organismos internacionales y se da mediante el casus belli, que es la declaración formal de la guerra. Por otro lado tenemos la guerra no clásica, que es de naturaleza política o ideológica, y su finalidad es la conquista del poder e imponer un sistema. Promulga el subvertir a una parte de la población, desestabilizar el orden interno, ampliar su campo de lucha hasta derrocar el poder constituido. Dentro de la guerra clásica está la guerra convencional, que utiliza armas convencionales. Puede ser limitada, que no busca la destrucción total del adversario ni su rendición incondicional. Y total, sus objetivos deben ser logrados sin restricción alguna con todos los medios disponibles del poder nacional. Está en vigencia este tipo de guerra que todos los estados grandes y pequeños organizan y preparan a sus fuerzas armadas para empeñarse en este tipo de guerra. Nosotros nos preparamos y estudiamos y nos entrenamos para este tipo de guerra, aunque luchemos otra en este caso. También esta guerra está relacionada con la estrategia nacional, la que debe ser actualizada permanentemente en función de su concepción y los planes de guerra. Asimismo, dentro de la guerra clásica está la guerra nuclear, que es el factor decisivo de la política internacional de las grandes potencias en su lucha por el poder mundial. Tiene fines estratégicos, inicialmente debido a su gran alcance y poder de destrucción. Hoy en día las posibilidades de las armas nucleares estratégicas se han multiplicado. Las armas nucleares pueden ser armas tácticas y desempeñan un papel preponderante en el campo táctico. Se encuadran, por lo analizado, dentro de la guerra convencional también. Como parte de la guerra no clásica, tenemos primero la guerra revolucionaria, que es un conflicto armado de origen marxista que se manifiesta en un país adoptado por diversos movimientos subversivos revolucionarios. Se origina por lo general debido a la agresión indirecta e imprevista. Por tratarse de un hecho hostil, indirecto, el verdadero agresor escapa a la acción condenatoria y a las sanciones de los organismos internacionales. La guerra insurreccional tiene como finalidad la conquista del poder para lograr algunas ventajas políticas, económicas y sociales. La subversión es un medio utilizado en ambos tipos de guerra, no de tipo totalitario. La diferencia entre la guerra revolucionaria y la guerra insurreccional, a más de los medios, está en la finalidad perseguida. La insurreccional tiene propósitos de carácter nacional, autónoma, mientras que la revolucionaria tiene tintes ideológicos externos. La última guerra no clásica es la Guerra Fría, que es más un conflicto de maniobras y disputas políticas, una guerra psicológica, una carrera de armamentos y otras contiendas de poder. Es una original forma de lucha entre los estados sin llegar a la guerra abierta o caliente. Obedeció a una coyuntura internacional post Segunda Guerra Mundial. Hoy la expresión Guerra Fría se halla incorporada al léxico de la guerra y de la política. Puede ser aplicada nuevamente. Las nuevas coyunturas propiciarán nuevas formas de guerra para la reflexión de los estados. Tenemos el caso de China-Estados Unidos, o las nuevas tensiones que hoy día están entre Rusia y Estados Unidos por la guerra de Ucrania. Para el análisis. Analicemos otra clasificación, las generaciones de la guerra. La primera generación, que usó básicamente las armas de fuego, su apogeo fue en las guerras napoleónicas, con las batallas formales y ordenadas dentro del campo de batalla. La segunda generación se destacó por la industrialización y mecanización, la capacidad de movilización de grandes ejércitos y de maquinaria bélica, destacándose en la Primera Guerra Mundial con el uso de una gran potencia de fuego, la masa y maniobrando con la artillería y la infantería. La tercera generación fue la guerra relámpago o guerra de maniobras usada por los alemanes
en la Segunda Guerra Mundial, basada en la velocidad y la sorpresa. Finalmente, la cuarta generación, que ya no utiliza grandes gestos, se aprovecha de la tecnología, el ciberespacio, la guerra psicológica pudiendo ser asimétricas, con fuerzas convencionales contra un actor irregular, difícil de localizar y con alta incertidumbre. Las guerras sociales contra la delincuencia organizada, la violencia social, etc. La guerra antiterrorista contra la violencia extrema de grupos antagónicos. Para finalizar les dejo la frase del genio Albert Einstein que decía: no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Nuevamente, señores oficiales, un gusto haber estado con ustedes. Les invito a participar en el foro. Hasta la próxima clase. Muchas gracias.